Estamos los pobres nomás acá en Santiago. Ya, miren, este tema es un tema muy complejo, tiene mucha información, es muy profundo y lo enseña, como dijo la amiga, José Luis Parise, una persona que es muy estudioso, que ha estado toda su vida estudiando las grandes culturas iniciáticas de todos los países, porque él ha viajado por todo el mundo y se puso a estudiar también todas estas culturas de América, de Asia, de Europa, y así, así, así es. Lo interesante, como lo plantea también la Gnosis Eterna, es que él entendió que detrás de todas esas diferencias culturales y de métodos y de formas, había en el centro una coherencia. Había un mismo camino, reconoció los mismos principios iniciáticos en todas estas culturas. Incluso en los dibujos que hacen ellos, los diagramas, todos estos jeroglíficos, en el fondo también muestran ese mismo camino interior. Y a eso se le llama gnosis. La gnosis es el conocimiento eterno, el conocimiento perenne, el conocimiento que es una síntesis que está en todas las enseñanzas trascendentales. Enseñanzas que vienen de planos superiores de conciencia, ¿ya? Porque hay muchas cosas en este mundo creadas por reflexiones muy subjetivas humanas. Por ejemplo, las ideologías, ciertas posturas, ciertas tesis intelectuales de grupos humanos, etcétera, no son precisamente esta enseñanza que le llamamos gnosis o espiritualidad o camino interior, porque esta enseñanza se devela de mundos más allá del yo humano, son de conciencias superiores. Ya al decir superior es que no tienen tanta subjetividad, no son tan polarizadas, no son tan superficiales, etcétera. Otra cosa importante de este tema es entender algo que es crucial. En este mundo espiritual, psicológico, de autodesarrollo interior, de autoayuda, de como lo queramos llamar, mundo espiritual podríamos decir. Existe en la periferia una cantidad de ofertas, de métodos, de líneas, de fórmulas, de cultura, de todo tipo. Y ahora todo eso están a la mano. Entonces nosotros vemos en este mundo aquí y ahora invitaciones para chamanismo, yoga, mantra, kundalini yoga, por ejemplo, retiros espirituales, técnicas de liberación emocional, terapias por doquier, música, etcétera, 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 etcétera. Hay todo un mundo espiritual, ¿ya? Ahora, todo esto está fraccionado y está al gusto del ego de cada cual. Hay gente que hoy le tira, no sé por qué, la cosa más indigenista, más chamánica, y se pone a hacer rituales chamánicos con el ayahuasca,
retiros con el tambor, hace temazcales, ya porque no sabe por qué, resuena con eso y le tira. Y él dice que está en un camino espiritual. Otro le tira la cosa como más oriental, el namasté, el yoga, eh, y se empieza a vestir como con esa ropa ancha, pone música oriental, y él dice que está en un camino espiritual. Hay otros que el budismo, y así, y así, y así, y así. Hay otros más con los extraterrestres. Van a muchos cursos, muchos talleres a conocer qué están diciendo los extraterrestres, para trabajar sobre uno y para los destinos de la humanidad, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, aquí yo voy que todo está como muy fraccionado, y al gusto del ego, porque aunque suene un poco fuerte, nosotros somos 90% ego, aunque tiene una parte inconsciente, pero somos un 5% más o menos consciente. Entonces, de todas esas cosas que a nosotros nos gustan, nos interesan y vibramos, y a veces lo pasamos chancho, todo eso, está el ego. Hay que identificar el ego. No estoy diciendo que sea malo ni bueno. El ego, hay que estudiarlo bien y hay que entenderlo. Y cuando uno lo entiende, esa energía se pone a favor de uno, a favor de la conciencia. Pero mientras uno lo haga de forma autómata, ya como que como que hay fuerzas que a uno lo mandan hacia ciertos lugares, eso se llama inconsciencia. Y la inconsciencia no es el camino que aquí estamos proponiendo. Ya, todo ese mundo no es, para hacer una explicación, una división radical, no es el camino interior que se llama el camino iniciático. El camino interior iniciático es otra cosa, ¿ya? Y eso hay que tenerlo súper claro. El camino interior iniciático es un camino que que vivieron en carne propia y después lo enseñaron Buda, Hermes, Lao Tse, Huiracocha, Jesús, Krishna, todos estos tipos que son iniciados, ¿ya? Entonces, no porque nosotros practiquemos yoga, andemos en rituales chamanísticos, andemos en contacto extraterrestre, significa que nosotros estamos insertos en el camino iniciático, aprendiendo el camino iniciático de estos grandes iniciados. No significa eso. Entonces, por eso yo hago la separación. Ahora, dentro de la vida y de todas estas cosas, puede que uno vaya logrando cierto entendimiento y alguna vez en su vida se tope con ese camino iniciático, con un maestro o una escuela o un libro o lo que sea, y lo empiece a entender. Hay gente que por todos lados se puede llegar, por todas las ramas se puede llegar al tronco, pero no significa que las ramas sean el tronco. Por lo mismo, cuando uno está en una disciplina X, digamos, muy marcada por el ego espiritual, uno puede decir, he estado 40 años o he estado 20 años practicando algo y tengo los mismos problemas de siempre. De repente sigo teniendo las mismas rupturas amorosas, vuelvo al mismo lugar de donde muchas veces he estado, de repente quedo en una ruina, o de repente fracaso en los negocios. O sea, muchas veces, a pesar de estar yo creyendo que estoy en un camino muy espiritual, me veo muchas veces la misma. Y yo digo, claro, he mejorado un poco.
me he vuelto una persona un poco más sutil, un poco más sensible, un poco más aguda, he cambiado, antes reaccionaba más, pero ahora menos, ya, listo. Pero eso es todo. Pero entendamos que el camino iniciático no es para esta gente que lo vivió, no se conformaba con tan poquito, con ser una mejor persona. No tiene que ver con ser mejor persona, tiene que ver con que la persona empieza a acceder a lo divino, se empieza a divinizar y empieza a recibir energías divinas y la empieza a administrar. Y con eso co-crea su realidad. O sea, ya no es víctima de las circunstancias, ni del país, ni tanto de la enfermedad, ni tanto de los gobernantes, ni tanto del sistema, ni de los padres, ni de la gente que vive con él, no, sino que se empodera porque accede a un conocimiento iniciático y empieza a transitar un camino para crear su propia realidad. Entonces suenan palabras mayores, suena como muy ambicioso, pero eso es. Por eso yo dije que el camino iniciático es de iniciados. Y si nosotros empezamos a contar los iniciados que conocemos, a lo mejor no nos alcanzan los dedos de las manos. Por eso son pocos. Pero por algo vienen y por algo enseñan esto. Esa es la introducción para que nosotros hagamos una diferencia de toda la oferta New Age, espiritual, fraccionada, a gusto de cada ego particular, ya con el camino iniciático interno, que es, como digo, de otra naturaleza. Ya, también podríamos decir que existen muchos tipos de magia, ¿ya? Muchas veces una persona que dice, quiero estudiar magia, me interesa la magia. Entonces se mete en una escuela de magia wicana, se mete en escuelas que le enseñan magia con los elementales, otros una magia alquímica, trabajar con la luna, con el sol, hacer rituales inmediatamente, rituales energéticos. Ya, eso también no tiene que ver con la magia que estamos hablando acá, porque estos son los principios de la magia, como dije yo, iniciática y de camino interior, que van directamente a trabajar con la mente, con el alma y con la parte espiritual de uno. Después que uno entiende esto y lo está practicando, después pues si quiere trabajar con hierbas, trabajar con piedras, trabajar con energía, con cuarzo, con lo que se le ocurra. Pero, como les digo, la gente a veces empieza mucho por las ramas. Los cuatro cuadrantes de la magia, ¿ya? Esto son como un basamento que se aplica a cualquier área de nuestra vida y en donde la magia está al centro. Ustedes ven aquí un dibujo que hay un cuadrante. Este es el cuadrante de Peirce, que fue una persona que ideó esto y que se ocupa mucho en muchas disciplinas. Se puede ocupar en psicología, se puede ocupar en economía, en política, en lo que ustedes quieran. Y se ocupa mucho de manera intelectual. Aquí lo interesante es no usarlo de manera intelectual, sino de una manera de conciencia y que está relacionada con la magia. Entonces tenemos cuatro cuadrantes. Uno es lo necesario, otro es lo posible, el otro es lo imposible y lo otro es lo contingente.
Entonces, ya, la magia más grande que nosotros podemos hacer en nuestra vida es transformarnos de ser humano a un ser divino consciente. O sea, transmutar el humano en un ser cósmico, en un ser inmortal. Eso es lo que lo que hace la alquimia, del plomo en oro. Plomo de la personalidad, con todo nuestro ego, nuestros yoes, nuestros defectos, nuestras virtudes, nuestros condicionamientos, nuestros traumas, nuestros patrones, nuestras creencias, nuestras ideas, todo eso lo transmuto en oro del espíritu. Entonces, ese es el proceso mágico que todos deberíamos, o sea, que todos los que están en el camino espiritual alguna vez deben desarrollar. Eso es la magia. Ahora, como nosotros somos seres humanos que tenemos distintas áreas de vida y distintos deseos o objetivos o proyectos, nosotros aplicamos esta magia, estos pasos, este método en lo que queramos, en cosas muy cotidianas o en cosas un poco más trascendentales. Puede ser en el área amorosa, ya, en el área de la economía, en el área de la prosperidad, en el área de la salud, en el área de las relaciones familiares, en el área de los amigos, en todo lo que ustedes imaginen de nuestra dimensión humana, nosotros podemos aplicar ya este método. ¿Para qué? Para co-crear la realidad que yo deseo. El deseo no es malo. Yo deseo una vida próspera. Bien, yo deseo tener una pareja que sea un aporte y que yo pueda crecer y seguir los caminos y seguir los temas que a mí me interesan, seguirlos con esa persona. Bien, todo bien. Ya, entonces nos topamos con este cuadrante. Primero que nada, nosotros tenemos que pensar, ¿es necesario algo? O sea, reflexionemos, ¿es necesario que yo mejore mi economía? Ahí viene una reflexión. Si yo pienso, sí, es necesario. Entonces, no, eso ahí tenemos que aplicar una decisión. Ya, decido, es necesario. Entonces voy hacia ese objetivo. También podemos toparnos con lo posible. ¿Es posible? ¿Ya? Entonces, el ego, el yo y la mente me van a mostrar y me van a condicionar lo que es posible y lo que no. ¿Es posible que yo gane 10 millones al mes? Entonces la mente me va a decir, no, no es posible. ¿Ya? Entonces, en la magia, uno no se debe condicionar por lo que le dice la mente ni el ego. Debe detectar cómo se le presentan estas cuatro esfinges, porque estos también representan la esfinge del esoterismo, esos seres que aparecían con patas de león, alas de águila, cara de, no sé, de pájaro, en Egipto hay esfinge, las gárgolas de los templos son esfinge, los tótem son esfinge, son estos seres como feos, pero estos seres feos son los que te condicionan y te obstaculizan el camino a un estado superior de vida o de conciencia o de plenitud. Siempre están ahí en la entrada de lo divino, de lo mistérico.
o de dar un salto cuántico. Entonces, esta esfinge o nuestra mente, yo, nos dice, mira, no es posible todas estas cosas, solo, solo es posible estas otras. ¿Ya? Entonces ahí pasamos al imposible. Te dice, no, es imposible esto, es imposible esto otro. Son esas voces que uno tiene, esas voces internas. Ya. Después lo necesario, por ejemplo. Yo necesito que el jefe me suba el sueldo. Yo necesito ser valorado en un trabajo. Yo necesito que la economía del país cambie para yo tener más oportunidades. Estamos en lo necesario y lo necesario siempre depende de otros factores, no de mí. ¿Ya? Necesito que la cosa cambie, necesito que me valoren, necesito que me reconozcan. Y ese es un condicionamiento, po. Estamos condicionados por eso. Entonces, ahí le estamos entregando nuestro poder interior a factores externos. Podemos estar esperando 100 años que, que lo necesario se ponga a nuestro favor. ¿Ya? Lo contingente es todo lo que ocurre que también no depende de nosotros. Por ejemplo, eh, estamos preparando un viaje y el avión se echa a perder. Eso es lo contingente. O vamos a ir a un lugar y en ese lugar hay un estallido social. Entonces no podemos ir de paseo, de vacaciones, porque justo cambiaron las condiciones del país. O hay una tormenta, entonces el avión se queda. Ahora lo podemos pasar a la pareja. Alguien puede decir, estoy solo, necesito una pareja con estas condiciones. La. ¿Depende de mí? No, no depende de mí. Depende que aparezca por ahí. Que Dios se apiade y en el destino me ponga de repente alguien en mi camino. Entonces, ahí estamos en la necesidad, ¿cierto? La necesidad no depende de mí, depende de otros. ¿Ya? ¿Es posible? No, no es posible porque para tener pareja hay que tener plata. Si no tengo plata para invitar a una persona ni a tomarse un café con una tortita, entonces ahí estoy en el cuadrante posible, imposible. Ya, pero ¿qué es posible? Bueno, posible es otro tipo de cosas. La amiga de siempre, tener aventurillas por ahí. Estoy inventando, dando ejemplos. Ya, esos son como los condicionamientos, los cuatro cuadrantes, las cuatro cárceles, lo que se opone a todo lo que nosotros queremos hacer, lo que nos condiciona, el laberinto, la esfinge, todo eso. Entonces, la magia funciona trascendiendo todo esto. No me quedo pegado en lo posible, no. Tampoco acepto lo imposible. También manejo lo necesario. Eso es la sincronía. Hay gente que dicen que tiene buena suerte. Oh, este gallo, todo le resulta, tiene una suerte. No, nada es así. Seguramente sin querer o queriendo, está activando que lo necesario esté a su favor. Entonces esa persona tiene un poder oculto más desarrollado que otros. ¿Ya? Lo contingente, también hay gente que dicen que tiene buena suerte y que todo lo que necesita del ambiente, de las condiciones, también siempre le aparecen oportunidades y las toma. Otro ejemplo de esto, por ejemplo, cuando dicen
las crisis económicas. Una persona puede estar creando un negocio y justo viene una crisis económica y todos le dicen que es muy malo que sigan ese proyecto en las condiciones que está. Entonces, ahí se le presentan estas voces: posible, imposible, necesario, contingente. Pero hay que entender que mucha gente en las peores crisis económicas ha tenido un muy buen devenir económico. Hay gente que, en la pandemia, que hubo como un bajón económico, le fue muy bien en ciertos negocios. Por ende, no hay que quedarse estancado en este diagrama. Este es el diagrama que enseña París y que son verdaderos cursos. Uno puede estar en muchas clases aprendiendo el diagrama, el mapa del mago. Y ven aquí arriba que dice imposible, abajo dice necesario, al otro extremo posible y aquí contingente, pero imagínense la información que tiene cada cuadrito, muchas cosas. Todo nace en cualquier área que ustedes analicen preguntándose eso. ¿Es necesario? ¿Es posible? ¿Es imposible? ¿Depende de lo contingente? Estas variables conforman lo que llamamos la realidad. Querer un cambio no es lo mismo que decidirlo. Si no te convences de que es necesario un cambio, no se tendrá la posibilidad de superar este diagrama. No debe haber posibilidad de duda. Ya, nosotros tenemos que entender que la realidad no es algo que no pueda ser modificado. Es como nosotros percibimos nuestro mundo. Esa es la realidad. Por eso esto comienza no otorgándole un peso absoluto o verdad absoluta a lo que nosotros consideremos que es necesario, posible, imposible o contingente. No, si nosotros queremos un cambio, tenemos que ir a ese cambio y producir ese cambio y que nada nos detenga. Porque para eso es la magia. La magia es para crear nuestra propia realidad. Si hay dudas, ya estamos debilitando la decisión. Estamos quitándole energía. Ya. Para hacer este camino de magia iniciática, hay que ir más allá de los paradigmas actuales. ¿Qué serían los paradigmas actuales? Los 4 jinetes del apocalipsis. Estos 4 jinetes funcionan tanto en nuestro interior, en nuestro propio mundo interno, así como en la humanidad, en el mundo. Ya, estos 4 jinetes del apocalipsis serían la política, la economía, la religión y la ciencia. Estos 4 paradigmas deciden lo que es la realidad y si quieres cambiar tu realidad o la del planeta, es necesario ir más allá de esto. ¿Por qué? Porque los paradigmas son lo que te dicen que es cierto
que es posible, que lo mismo que hablamos anteriormente, en el área que sea, en la política. ¿Qué es necesario? ¿Qué es posible? ¿Qué es imposible? ¿De qué depende? En la economía también. ¿Ya? En la religión, en la ciencia. En la ciencia nos dicen el COVID es una enfermedad que es mortal, es una pandemia. Si no te pones la mascarilla, te vas a contaminar y es probable que mueras. Para eso te tienes que poner una vacuna que confía, aunque sea experimental, aunque no esté probada, bla, bla, bla. Ese es un paradigma. La religión también te dice un paradigma. Tú no eres Dios, tú eres un hijo de Dios, sigue los mandamientos, confía en el intermediario que es un sacerdote, porque él fue elegido, ungido por Dios, y es el intermediario que te conecta a la divinidad. Y si tú cumples los mandamientos y eres bueno, humilde, después te vas al cielo. Ese es un paradigma. La economía tiene otro paradigma. Esto no es posible que los recursos y que todos seamos prósperos y que todos surjamos. ¿Por qué? Porque los recursos son escasos, eh, y por mérito se accede a más que otros. Ya, paradigma. La política, ¿para qué decir? Por ende, estamos diciendo que los paradigmas son un sistema de creencias. Nosotros tenemos que ir más allá de todo paradigma para crear una realidad distinta. Ahora, a nivel de humanidad, planetario, estos cuatro paradigmas del apocalipsis están absolutamente en decadencia. La gente, nosotros como humanidad, tenemos que ya enterrar estos paradigmas, darle una sepultura y empezar a funcionar con otros paradigmas más elevados, más conscientes, más amplios, más libres y adoptando todos los conocimientos de conciencia que están ahí y que no son admitidos por los paradigmas antiguos. Imagínense que lo que se enseña en los colegios y las universidades de ciencia, de economía, de política, todo eso está en decadencia y todo eso ya está, digamos, muriendo o muerto. Y se sigue estudiando porque no hay otro paradigma para enseñar. El último paradigma a nivel de humanidad que está vivo es la ciencia. La religión está absolutamente de capa caída, ya nadie cree en los líderes religiosos, eh, hay mucho descrédito, la economía también ya no resuelve las necesidades y las problemáticas a nivel mundial y tampoco individual. La política es una de las que está más desprestigiada en todo sentido. Está quedando la ciencia, la gente todavía como que cree y confía en la ciencia, mientras que la ciencia también es un paradigma que está subordinado y está manipulado por intereses religiosos, económicos y políticos. Entonces también es una creencia, también es un tipo de manipulación, ¿ya? Ahora, para entender esto, la ciencia en sí es un saber, no estamos hablando de la ciencia en sí.
Claro, la ciencia, estamos hablando del paradigma científico imperante, que es distinto. La religión o la espiritualidad en sí también es uno de los saberes del humano. Está muy bien que nosotros estudiemos todos estos saberes, pero que los separemos del nivel de creencia o de paradigma con los cuales hemos sido educados, que son muy limitantes. Estos paradigmas son tanto externos como internos, conforman todo lo que somos, o sea, también conforman nuestro ego. El ego funciona con creencias de política, creencias de científicas, con creencias espirituales o religiosas y con creencias en la parte económica. Por eso es que tenemos que vernos dentro de nosotros y afuera. Somos un cúmulo de enseñanzas, creencias, experiencias, valores, ideologías, automatismos, etc. Cuando superamos un paradigma de estos, el sistema se rearma creando un nuevo paradigma para controlar la evolución. Aquí aparecen unos ejemplos de cómo un paradigma que es superado vuelve a rearmarse para crear un nuevo paradigma y seguir controlando. La medicina alópata versus la medicina energética. Aquí hay un cambio de paradigma. Podría ser que la medicina alópata, que es el que más rige el paradigma de la ciencia en la salud, aquí y ahora, sea superado y se integre la medicina energética en los sistemas de salud y que la gente en general esté aceptando una medicina más energética. O puede ser otro tipo de terapia alternativa o complementaria, ¿ya? Y se empiece a dar en los sistemas públicos, en las clínicas, en los hospitales. ¿Qué es lo que ocurre? Es que ya el paradigma controlador puede decir, ya no podemos ir en contra de esto, absorbámoslo y empiezan a controlar a la gente con esta medicina energética, ¿ya? Entonces se rearmó un paradigma para seguir controlándonos, aunque sea distinto. ¿En qué podemos fijar esto cuando nos pone el límite? O sea, ahora, a pesar de lo alópata, nos están entregando medicina energética. Entonces, yo puedo empezar a hablar de otro tipo de medicina. Yo digo, mira, hay otra medicina que es la medicina mental. Por poner un ejemplo así bien fantástico. Y me pueden decir, no, pero eso no está acreditado, eso no está certificado por nadie. Nosotros, lo que sí hemos comprobado es la medicina energética y la medicina alópata. Así que no te metáis en eso, eso es pseudociencia. Ya, todo lo que te limite y que te ponga barreras de creencias es un paradigma. Obviamente que hay paradigmas como mucho más amplios que otros, y hay otros mucho más estrechos. En la política, ejemplo, el fin del sistema feudal. Antes habían sistemas feudales donde habían coronas, reyes, nobleza, y el poder se traspasaba por herencia.
Ya, ese paradigma cayó. Se formó la democracia. Ahora, ¿realmente cayó? ¿O el paradigma se rearmó solamente? Y con otra cara, con una máscara, sigue funcionando, controlando, pero de una manera escondida, oculta. Entonces, nosotros ahí vemos cómo se rearman los paradigmas para seguir controlando de una manera que digamos que es más evolutiva. Aquí hay otra de las religiones. Las religiones antiguas ya también están cayendo, están en decadencia. Las religiones, sobre todo la católica, que el cristianismo, el budismo ahora también está muy mal como religión. Y nace otra espiritualidad, una pseudo espiritualidad como la New Age. Y ahí todos empiezan a hablar de la meditación, del mindfulness, de lo extraterrestre, de, de la energía, de los viajes astrales, pero ahí también se puede rearmar un nuevo paradigma. Y uno puede quedar encerrado en ese paradigma también. Acá se habla del fin de la esclavitud, pero se acabó la esclavitud esa de que tenían a gente encerrada y la hacían trabajar, pero hay una nueva esclavitud, la autoesclavitud o el endeudamiento. Una persona que está endeudada por todas partes es esclavo del sistema. Entonces, ven cómo los paradigmas se creen que se superan, pero se rearman. Otra cara, pero en el fondo la cosa continúa. La última religión o paradigma aceptado es la ciencia. Empecemos a estudiar ciencia cuando los seres humanos, el pueblo, empieza a estudiar algo de ciencia, va a empezar a cuestionar los paradigmas actuales de la ciencia, va a empezar a exigir, va a empezar a leer los ingredientes que tienen las cajitas de los medicamentos, va a empezar a estudiar qué produce cada uno de estos ingredientes, cuáles son las contraindicaciones, va a entender qué es la quimioterapia, va también a exigir estudios. Y ahí ese paradigma de la ciencia también, ya, no solamente la medicina, hay otro área en la ciencia, ¿ya? Entonces cuando la gente empieza a acceder a información, empieza a cuestionar los paradigmas de lo que sea. Se supera el paradigma actual de la ciencia y se arma otro, más sutil, pero paradigma al fin y al cabo, y se sigue el control, ¿ya? La magia trabaja eficazmente en estos cuatro cuadrantes para co-crear realidad. Simón el mago era mejor mago que Jesús, pero ¿qué tenía Jesús que no tenía Simón? Hay algo que supera la magia. Por eso nosotros estamos hablando incluso de algo más allá de la magia en sí misma. La magia en sí misma es que uno transforma la realidad. Y ahí está la historia de Simón el Mago. Simón el Mago era un mago muy grande,
muy importante que hacía prodigios y se los presentaba a los gobernantes, y los gobernantes quedaban maravillados con la magia de Simón. Y se dice que, a pesar de que Jesús era mago, Jesús no hacía tantos prodigios como Simón. Pero Jesús y sus apóstolos, por ejemplo, Pedro una vez tuvo un enfrentamiento con Simón, y Pedro no era gran mago tampoco, estaba aprendiendo. Se puede decir que Pedro no era mago. Pero Pedro, digamos, como en un duelo de magia, le ganó a Simón. Y eso fue cuando Pedro empezó a hacer unas oraciones a la divinidad. Y dicen que Simón estaba levitando y Simón cae al suelo y se rompe una pierna, queda súper mal. Y ahí todo, la reflexión es, ¿qué es superior a la magia? La divinidad es superior a cualquier magia. Por eso, cuando nosotros incluimos a la divinidad en cualquier proceso que nosotros queramos realizar, ya sea, como dije, en la vida afectiva, en la vida económica, en la salud, en cualquier área, cuando nosotros incluimos a la divinidad, estamos trabajando con un poder superior. Por eso en esta imagen dice, sí, la divinidad incluida o como parte de magia es superior. La magia es todo el trabajo que se hace para transformar una realidad en otra. Conceptualmente es llevar el cielo a la tierra, o digamos las energías sutiles hacia lo denso. Pero la iniciación completa es cuando luego se retorna de la tierra al cielo. Muchos magos, al crear una vida ideal, se olvidan de lo divino, de la energía con la cual tuvieron éxito. Aquí dice, por ejemplo, Moisés no entró a la tierra prometida. Él, que guió a todo el mundo y era su norte, su objetivo, él no entró a la tierra prometida. Se puede decir que no llegó al final, que es la divinidad plena. Nosotros podemos identificar esto de que de lo sutil, de este mundo cuántico energético elevado, nosotros usamos esta energía, esta dimensión, y lo llevamos a la realidad más material, más densa, y nosotros transformamos esa realidad. Por eso habla del cielo a la tierra. Y eso es magia. Co-crear. Trabajando la mente, trabajando la visualización, trabajando la intención, trabajando el corazón, trabajando energías del alma, invocando todas estas leyes. ¿Para qué? Para transformar nuestra realidad en algo armonioso, próspero, sano. Y vemos que muchos magos llegan a eso. Ahora, ¿cuándo se completa el círculo? Cuando después estos magos empiezan a salir de eso, o a prescindir, o a desapegarse, o a lo que sea, y empiezan un camino de nuevo hacia arriba, hacia lo divino. Y ya no se quedan solamente en una realidad material que ellos pueden manejar a voluntad. De ahí que mucha gente sospeche en personas que hablan de un proceso divino, que le podemos llamar magia,
y cuentan que ellos estuvieron muy mal, que eran buscadores, que sufrieron una serie de procesos dolorosos hasta que lograron un estado ideal evolutivo de conciencia. Y después ellos se ponen a dar conferencias, cursos, tienen videos y llegan estas personas muchas veces a ser millonarios, ya grandes maestros, maestros considerados maestros por una multitud de personas. Y cuando llegan y hacen un seminario, hacen un taller, los precios son elevados y se repleta de gente. ¿Qué pasó con esas personas? Lograron en su vida un trabajo de magia donde consiguen grandes cosas en su existencia. Todo fluye, pero muchos después se quedan pegados ahí. Quizás después no vuelven a la divinidad, sino que se olvidan un poco de la divinidad porque todo les funciona en este mundo. ¿Ya? Eso es como una de las últimas trampas del camino iniciático. Cuando ya todo, oye, ya funciona, ya todo me resulta, ya sé trabajar con la magia y todo, y ya me quedo ahí en la zona de confort. No, después vamos de vuelta a la divinidad, de eso se trata. Y ya estamos en la hora, porque vamos a terminar justo a una hora. Y eso que estaba hablando yo es la diferencia de un iniciado real y verdadero a un mago muy poderoso. La magia iniciática es una forma de pensar o un paradigma que se aplique a todo el ámbito de la vida: pareja, trabajo, salud, política, etc. No hay fragmentación ni separación. Una perspectiva que por igual te resuelva todo. Aquí terminamos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno entiende el método de la magia, los 11 pasos de la magia, uno puede aplicar ese método en todo. Porque ¿qué nos dicen muchas veces? Los viejos paradigmas nos dicen, mira, a ti esto te puede funcionar con tu pareja, pero no te va a funcionar en tu trabajo. No, esa es otra área, eso no tiene nada que ver con tu pareja. O te dicen, mira, en la salud tú tenés que funcionar de otra manera, no como en tu trabajo. ¿Ya? No, no es así. Este conocimiento es para ser aplicado en todas las áreas y en todas funciona. ¿Por qué? Porque va al centro mismo de los fenómenos. Todos los procesos en el fondo son iguales, independiente en qué área de la vida se expresen. Todos los procesos son los mismos. Eso de que se separemos la salud, separemos la economía, separemos las relaciones, separemos la parte espiritual, separemos la parte afectiva, todos son cosas distintas y funcionan con leyes diferentes. No, no es así. Este conocimiento es para entender el fondo de todos los procesos, entonces se puede aplicar a todo. Eso es lo importante. Por eso, el que ya entiende este conocimiento y lo sabe manejar, lo aplica en lo pequeño y en lo grande, y en cualquier cosa. Por eso los alquimistas trabajaban la parte química, hacían eh, de repente medicamentos, ¿ya? Curaban cuerpos, también trabajaban, la alquimia la entendían a nivel de transformación interior, psicológica, mental,
porque la alquimia es un trabajo también de transformación interna. Entonces, como los alquimistas entendían el proceso de la alquimia, de la transmutación, ellos lo aplicaban en el área que querían, ya sea ya en la parte de la medicina, de la naturopatía, de la salud, de la alimentación, del bienestar emocional, de lo que sea, porque entendían los principios últimos de la alquimia. Lo vamos a dejar hasta aquí, hasta la imagen número 9. Y como siempre, damos el espacio para que alguien de ustedes dé alguna opinión o haga algún comentario o si tienen alguna pregunta al respecto. Mm, mm, mm. ¿No hay? ¿No hay intervenciones? Una pregunta, Miguel. Cuando vos hablas de magia, ¿a qué tipo de magia te referís? A ver, la magia es una, pero siendo más específico con la pregunta, magia iniciática. Claro, vos podés ser un neófito en determinadas cantidades de magia, hay magia planetaria, hay determinadas cantidades de magia. Ujú. Te puse la planetaria como un ejemplo. Claro, al principio hice la diferencia entre el conocimiento fragmentado y superficial que hay en estos días por todos lados al camino interior de los grandes iniciados, que es un solo camino. Entonces hay que hacer la diferencia, ¿ya? Ajá. Lo que vivió Buda, lo que aplicó Jesús, Krishna, ellos hicieron un trabajo, un camino interior que los llevó a ser iniciados y luego a lo que podríamos llamar la iluminación, ya. Perfecto. Eso es distinto a lo que nosotros de repente vemos en internet, curso de yoga para iluminarte o magia para mantenerte aquí y allá para conseguir lo que tú quieres, magia con los elementales, magia con las plantas, esos son puros conocimientos fragmentados, pero que Y no, superficial. es que son superficiales de acuerdo al enfoque que le estamos y a la dimensión que le estamos hablando ahora. ¿Ya? Cualquier persona que lo quiera aprender y aplicar está bien. Así como quieren aprender baile, aprender tocar un instrumento musical, eso da lo mismo. O sea, nadie está diciendo que son malos, pero si empezamos a hablar de algo más profundo, de espiritualidad, de iniciación, de camino interior, sí, tenemos que hacer la diferencia, porque en este mundo a veces la gente no sabe estas diferencias. Está bien, muchas gracias, Miguel. Gracias a ti. Bueno, entonces, Mabel, que siempre me pregunta de todo, ahora no quiere. Miguel, una pregunta. Cuando tú hablas de los iniciados y hablas a un nivel de Buda y Jesús, ¿una persona como Gurdjieff no entraría dentro de eso? Sí, sí, ¿O sí? sí, porque Gurdjieff, si bien es cierto, uno puede aprender ciertos conocimientos aislados que él dejó, el eneagrama, las impresiones que vimos hace poco, viene de Gurdjieff, la máquina humana también,
Pero si uno estudia todo Gurdjieff, ahí uno estudia el camino iniciático, el camino interno. Porque él también da un conocimiento completo. Él habla de trabajar el yo, ya, de trascender el ego, él habla de acumular y dar un salto cuántico energético, crear cuerpos de luz. Él habla de el trabajo con la observación, el trabajo psicológico. Él habla de también de hacer trabajos psicofísicos. Entonces, es completo y Gurdjieff está dentro de los grandes iniciados también, por supuesto. Gracias. Miguel, Sí, hola, ¿qué tal? hola, Oye, excelente tu presentación, te felicito. gracias. Sí, sí. Y quería hacerte una pregunta. El, dentro de eso de la transformación, ¿es de lo sutil a lo denso y como también puede ser de lo denso a lo sutil? Me explico. Puede ser que, por ejemplo, en la vida diaria, si uno va al banco, como sale por ahí en un ejemplo, si uno va al banco, hay una energía densa en ese ambiente. O bien, cuando uno va a un hospital, a algo, es un ambiente denso, del cual, si no me equivoco, ahí hay que empezar como a sutilizarse en ese ambiente para poder transformar eh, aquella realidad. ¿Se entiende un poco? O sea, mira, esos son trabajos específicos que uno hace en determinado momento. Ahora, cuando nosotros hablamos de aplicar un proceso de magia en un proyecto, siempre se empieza de lo sutil a lo denso, ¿ya? Ujú. Cuando nosotros comenzamos a querer cambiar una realidad, siempre tenemos que empezar de lo sutil, de lo más espiritual, de lo más psíquico y empezar a bajarlo hasta donde llegue a la realidad densa y la transforme. ¿Por qué? Porque si yo estoy en este momento cesante, no tengo ni un peso y estoy quejándome y estoy padeciendo esa situación, yo puedo empezar de lo denso a lo denso, o sea, esa es la realidad densa. Entonces yo lo primero que hace el ego y la mente es decir, ya, yo tengo que cambiar esta situación. Empiezo a buscar trabajo, empiezo a recorrer de todos lados, empiezo, o en internet empiezo a tirar millones de currículum. Eso es querer cambiar de lo denso a lo denso. Y eso no es el trabajo de magia que aquí estamos hablando. En el sentido de dónde comienzo. No quiere decir que no lo haga, que no lo tenga que hacer. Sí lo voy a tener que hacer. Pero ¿de dónde comienzo? Para cambiar mi realidad tengo que comenzar de la causa. ¿Cuál es la causa? Toda situación en lo denso, en mi realidad, todo tiene una causa en lo sutil. Todo. Ya, mi situación económica se co-creó en lo sutil primero. Mi situación amorosa está co-creada en lo sutil. Mi situación de salud está creada en lo sutil. Todo se crea, digamos, en la mente. Y si yo quiero transformarlo, tengo que ir a la causa. Y miren, ese es el sentido de la enfermedad y de los dolores del cuerpo. Cuando uno está en una enfermedad dolorosa, eh, inmediatamente la psiquis rebota y se empieza a ir a lo sutil, a lo psíquico, y uno empieza, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué tengo que vivir esto? ¿Por qué estoy así? ¿Qué he hecho malo? Aunque no se dé cuenta, uno empieza con esas reflexiones o empieza a pedirle a Dios que lo cure. Ya, entonces ahí, si bien es cierto, la gente que no sabe nada más empieza a ir al médico para que le quiten el dolor.
pero la psicología inmediatamente dio un rebotó y se fue y empieza a hacer un cuestionamiento en lo más sutil, en las causas de eso. Miguel, Sí, hola, buenas noches. hola. Marcela por acá. Mira, una consulta. Con respecto a lo que tú dices, de lo denso a lo denso, volviendo al caso del ejemplo que dieron de la persona que, tú parece que lo diste, la persona que está sin trabajo, ¿cierto? Y que se desespera, empieza a tirar currículum por doquier. Se entiende que esa persona tiene que pasar de lo denso, o sea, primero buscar las causas, ¿cierto? No sé, pues buscar causas que originan ese problema, que él está sin trabajo, ¿cierto? Una cosa así es lo que tú estás explicando, lo que trato de entender en un ejemplo más cotidiano. O digamos, ya, yo quiero modificar esta realidad. ¿Por dónde comienzo? Conectándome con mi ser, conectándome con la fuente, conectándome con lo divino. Ahí yo empiezo. Mm, Para que eso, ese es el poder más transformador que existe. Esa es la conciencia pura. Entonces yo comienzo ahí. Ahora, en esta respuesta no voy a ahondar porque eso lo vamos a ver en las siguientes clases. Pero yo tengo que ir ahí. Y eso lo tengo que empezar después a bajar con el verbo. Tengo que empezar a verbalizar lo que quiero, a darle órdenes al universo para cambiar mi realidad. Voy a dar solo un ejemplo. mm, París se dice, ya, hay gente que está sin trabajo y dice, ya, mañana mismo empieza a decretar. Mañana mismo comienzo a buscar trabajo. Mañana voy a empezar a buscar trabajo. Ahí ya está trabajando con el segundo paso o método de la magia, que es el logos, el verbo. Darle órdenes a la energía para que se plasme. ¿Qué ocurre ahí? Le está diciendo al universo, voy a buscar trabajo, no voy a encontrar. El universo te va a tener buscando trabajo. ¿Ya? Eso le estás diciendo, voy a buscar. Por eso que hay que ser muy consciente del verbo para darle una dirección a esta energía que viene del ser, que después pasa a ser más mental. ¿Cómo lo direcciono? Con decretos que no tengan ambigüedad, que sean realmente lo que yo quiero. mm, Y claro. hay que decir, yo voy a encontrar trabajo. Miguel, una consulta. ¿Y ese decreto yo también lo puedo hacer por escrito, más que meditarlo o no sé, puedo programármelo, sino que yo escribir, yo Claro. decreto que voy a encontrar trabajo, voy a ganar harta plata, estoy poniendo un ejemplo, y después me voy a ir de viaje y voy a hacer esto y todo eso lo puedo escribir también. Lo ideal es que lo hagan todas las dimensiones. Escrito, Ya. pero la más potente es el sonido, porque Mm, en el cosmos, en el universo, todo empieza a crearse primero con el verbo. En las tradiciones antiguas, los biblos dice, y Dios dijo, y Dios habló y dijo, hágase la luz. O sea, Dios tuvo la necesidad de hablar, Dios tuvo que hablar, tuvo que usar el verbo, qué raro. Uno podría pensar, bueno, pero Dios no tiene necesidad de nada si Dios puede pensar y se hace todo. Pero eso es una enseñanza, está diciendo que hay que verbalizar las cosas. Eso es un sonido, el sonido mueve la energía. También dice que esto está relacionado con las 11 cuerdas de la física cuántica y que hay unas cuerdas que son idénticas a los sonidos. Entonces, en ese plano bien sutil hay un sonido o una cuerda muy sutil que empieza con una nota. Pa, 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 y ahí se empieza a formar todo. Por eso es bueno escribir, es bueno visualizar, es bueno meditar en los objetivos y es bueno verbalizar.
Una cosa súper Ok. importante es que nosotros estemos siempre observando qué decimos, qué hablamos, entender lo que estamos hablando. El otro ejemplo que da es en cuanto a la pareja. Hay unas personas que están solos, pero quieren cambiar esa realidad, quieren tener un compañero, compañera. Y dicen, y le pregunta al terapeuta o al amigo, ¿qué quieres tú? Y dice, quiero una pareja. Ah, tú quieres una pareja. Entonces empieza a conocer puras parejas. Ese es el ejemplo que da esta persona. Empieza a conocer puros amigos que tienen su bolola, su esposa. El universo le presenta parejas, porque él pide una pareja. Otros piden una buena esposa y empieza a conocer puras personas casadas, mujeres casadas, y como son buenas esposas, nunca van a dejar a su marido por ellos, porque son buenas esposas. Mire, parece una tontera, pero es sutil, pero en este mundo nosotros estamos aprendiendo la fuerza que tiene lo sutil. El pensamiento, la palabra, todo eso tiene una fuerza que es superior a de gastar los zapatos tirando currículum. Es superior. De ahí están las causas. Después llegará el momento en que a uno le van a decir, un amigo va a aparecer, oye, ¿sabes dónde me dijeron que tú podías ir a una entrevista? Incluso pregunté y me dijeron que vayan mañana. Después eso se va ordenando y aparecen oportunidades. Pero todo trabajo interno, todo trabajo de magia, todo trabajo de transformación comienza de lo sutil a lo denso. ¿Quieres cambiar situaciones que ya están cristalizadas, materializadas? Vuelve a la fuente, conéctate con la fuente divina. Deja el ego y todas sus creencias y sus esfinges y sus cuadrantes un poco de lado primero y conéctate ahí. Eso sería hasta hoy. No sé si alguien más quiere decir algo para ir cerrando. Ya, pues entonces lo dejamos hasta acá. Esto, disculpa Miguel, esto va a continuar. Tú hablaste, parece, una segunda Sí, parte. claro. Y Ya. yo diría que Está muy bueno, interesante. yo creo que daría para más. Todavía ni siquiera llegamos a los 11 pasos. Y que son Está resúmenes, demasiado, está demasiado interesante, sí. son resúmenes de resúmenes. Ya, porque estén bien y nos vemos, ojalá el próximo jueves. Ahí vamos a ver si jueves o otro día. Ya, pues muchas gracias, Miguel. Oye, Buenas te Gracias a noches. pasaste, ustedes. Miguel. Que Chao, que estén Gracias. descansen. bien. Gracias, Gracias. buenas noches. Chao. Que Chao, descansen chao. todos. Que pasen Gracias, bonito fin Miguel. de semana. Chao. Chao, chao. Gracias, Miguel, chao. Chao. Chao.